los dos propósitos principales de Dios en nuestra vida. Es el tema que quiero hablar en este momento. Salmo 138:8, que dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Los dos propósitos principales de Dios para nuestra vida después de ser salvos, antes de llevarnos al cielo. Porque primeramente nos salva Dios. Es lo primero que ha hecho Dios para nosotros. Y estoy diciendo que después de ser salvo hay dos grandes principales propósitos de Dios para mí y para ti. La Biblia dice en Lucas 9:56, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así que esto es sencillo. Simplemente la salvación es el resultado de la predicación del Evangelio. Es el resultado del arrepentimiento de la persona que oyó y bajó a las aguas bautismales. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Y la mayoría de nosotros ya lo hicimos, ya somos salvos. Amén. Y antes de llevarnos al cielo hay dos propósitos grandes. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y vamos rápidamente. Número uno, el primer gran propósito de Dios después de salvarnos hacia nuestra vida es que lo amemos. Que lo amemos. Voy a leer Marcos 12:29 y 30. Si tiene la Biblia, búsquelo también. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Ahora, ¿cómo demostramos amar a ese Dios? Número uno, cuando lo glorificamos. Vamos a buscar dos textos para demostrarlo. Vamos a buscar Isaías 43:7. Busque Isaías 43:7. O sea que el primer gran propósito de Dios para nosotros después de ser salvo es que lo amemos. ¿Y cómo demostramos amar a Dios? Cuando, número uno, cuando lo glorificamos, cuando lo exaltamos. Amén. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre. Nosotros somos del nombre, ¿cierto? Conocemos el nombre de Dios, Jesucristo. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Primeramente se lo digo al pueblo de Israel. Pero no olvidemos que nosotros tenemos como Dios al mismo Dios de Israel. El verso 21 de ese mismo capítulo 43 de Isaías dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que ¿cómo demostramos amar a ese Dios? Cuando lo glorificamos. Por eso es que se establecieron los cultos, para que lo glorifiquemos, lo exaltemos, lo adoremos. Efesios 1, 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que lo glorifiquemos, para que lo adoremos. Amén. Así que para eso Dios te ha creado y te ha salvado. Uno de los principales propósitos es que lo ames. Y la manera de demostrarlo, número uno, es que tú
lo glorifiques, lo alabes, y yo también lo adore, lo glorifique, lo exalte. Número 2, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro amar a Dios? Confiando en Dios. Él es sabio, santo, justo y misericordioso. No debe haber ninguna duda. Hay que confiar en el Señor hasta en el peor momento de nuestra vida, así como el testimonio que escuchamos del hermano Romy, que confió en el Señor y el Señor lo ha sanado. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay que confiar en Él. Punto número 3, ¿cómo demuestro amar a Dios? Obedeciendo a Dios todo lo que me manda. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo. O sea, cuando obedecemos a Dios, aún soportamos toda prueba y toda tentación. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Soportar la prueba, resistir a la tentación, es una muestra de que amamos a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces demuestro amar a Dios cuando lo obedezco, cuando confío en Él y cuando lo glorifico. Y número 4, lo demuestro cuando reflejo su carácter, cuando reflejamos su carácter en nuestra vida, el carácter de Jesús. Hemos aprendido de Él, tenemos el carácter del Señor, manso, humilde de corazón, misericordioso. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el propósito principal de Dios para nuestras vidas, hermanos, uno de ellos es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Amén. ¿Amamos a Dios? ¿Lo amamos el 100%? Porque el amor de Dios en nosotros muchas veces disminuye. Ya no queremos obedecer completamente la palabra de Dios. Amén. Ahora, el propósito de Dios en nuestra vida no son como muchos piensan. Las riquezas, por ejemplo. Hay gente que piensa que porque tiene dinero o rico. Ahora, no confieses pobreza. Dios quiere que tengamos, pero no es el principal propósito de Dios para nuestra vida las riquezas. Conozco a mucha gente rica, no glorifica a Dios, no obedece a Dios, está perdido, no quiere nada con Dios, aún conociendo la palabra de Dios. Algunos aún en la iglesia, generalmente hablando, hay gente que tiene dinero pero no ama a Dios, no obedece a Dios, no glorifica a Dios, no exalta a Dios, no confía en Dios, confía en sus riquezas. Tampoco es la inteligencia el propósito principal. Pida inteligencia, pida sabiduría. La Biblia lo dice. Hay que pedir sabiduría, hay que ser sabios, pero no precisamente ese es el principal propósito de Dios en nuestra vida. Conozco mucha gente inteligente, pero está muerto espiritualmente, no alaba, no glorifica a Dios. La salud, clame por salud. No invoques enfermedad, porque todo lo que confesamos viene a nosotros. Pero clame salud. Es bueno ser sano, pero hay que entender que a veces Dios dice: bástate mi gracia. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad en el Señor, dice la palabra. Así que es bueno ser sano. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos sanos, pero no es el principal propósito, porque yo conozco a muchos que son sanos, pero no obedecen a Dios, no exaltan a Dios, no cumplen con la voluntad de Dios. Felicidad. Tanta gente es feliz, a veces terrenalmente, por lo que ve en muchos lugares, las diversiones. Hay felicidad y Dios quiere que seamos felices, claro, pero no es el principal propósito. Quiere darnos felicidad porque somos salvos, gozo, paz, está bien. Pero hay dos principales, ya dije uno, el amar a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Tampoco es el éxito. Conozco a mucha gente que tiene mucho éxito en los negocios, en el deporte, en muchas cosas más. Amén. Pero con todo y eso no exaltan, no alaban, no glorifican, no obedecen, no confían en Dios. El ser amado. Dios nos ama, pero a veces nosotros no le amamos. Muchos nos aman, o todos te aman, o todos nos aman, pero nosotros no amamos ni a Dios, ni obedecemos a Dios. Por eso ese no es el principal propósito, el ser amado. Hay gente que vive en eso. Si no le confiesan que le aman, se enferma, se deprime. ¿Y qué tal si nadie te ama? Entonces te vas a dejar. No, aunque nadie te ama, hay uno que sí te ama, pero ámele a Él también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. La belleza física tampoco. Es bueno ser hermoso, hermosa, bella, bello. Y hay gente que se preocupa mucho por su belleza. Y algunos niños, alguien allá con todo y eso de que están haciendo ejercicios, haciendo dietas y todo, y haciendo operaciones y todo, con todo y eso, cuando se mira en el espejo siempre se burla de ellos y de ellas. Por eso no es el principal propósito de Dios, hermano. El principal propósito de Dios en tu vida es que lo ames, que lo amemos, porque si lo amas, lo obedeces, y cuando lo obedeces, viene todo lo demás por añadidura. No es que no seas bello, no seas amado, no tengas éxito, no seas feliz, o no tengas salud, o no seas inteligente, o no estés rico. Sí, pero primero es que tú ames a Dios, que te sacies de Él, que sientas su poder, su gloria y su presencia en tu vida, que sientas a Dios de manera tangible en tu vida. Primero, aprender a glorificar al Dios vivo. Eso es lo primero que necesitamos. A su nombre. Ahora, el propósito principal número 2 de Dios para nuestra vida es para cumplir otro gran mandamiento, la gran comisión. Amar a Dios es el primero. Y el segundo, amar lo que Dios ama. Cuando Jacobo y Juan querían que descendiera fuego del cielo y consumara a los samaritanos porque no los quisieron aceptar allí, el Señor los reprendió y les dijo: no sé de qué espíritu son ustedes, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvar las almas de los hombres. Oh hermano, el ganar almas es el corazón de Dios. Incluso la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al hombre, sino para salvar, para que el mundo fuese salvo por él. Para eso. Y la iglesia se ha olvidado de este gran propósito después de amar a Dios. Eso me dice, si no estamos cumpliendo la gran comisión, quiere decir que el amar a Dios está disminuyendo en nuestras vidas. Porque el ganar almas, las almas que Dios ama, es una muestra de que nosotros amamos a ese Dios 100%. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El asunto es que cumplamos la gran comisión de ir. Aquí dice ir. El plan de evangelismo. Si cada uno hablara el evangelio, de lo que sabe del evangelio, no tienes que ser un pastor para que tú hables de Jesús o testificar de nuestro Dios o del evangelio. La Biblia dice en el 3:11 de Juan: de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. ¿Qué has visto en Dios? ¿Qué sabes de Dios? Desde cuando me convertí, y yo no me cansaré de decir esto, hace más de 33 años, comencé a hablar lo que había visto en el Señor. ¿Qué es lo que había visto en Dios? Su gran poder que cambió mi vida, porque yo casi llegué a ser, como dicen allá, un T por 8 de esta ciudad,
pero el poder del Evangelio cambió totalmente mi existencia. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios el Evangelio. Yo sigo hablando del Evangelio. No tienes que saber mucho de lo que tú sabes, que he visto el poder de Dios. ¿Qué sé? El Evangelio. Que Jesús nació, creció, enseñó, fue al Calvario, sufrió por mí, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Antes de ascender dijo, volveré a vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que yo sé. Creo que es el 4:20 de Hechos, cuando les estaban prohibiendo a Pedro y a Juan que dejaran de hablar de Jesús. ¿Sabe qué dijeron ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Usted qué ha visto? ¿Qué ha oído? ¿No ha visto algún milagro? Vaya a testificar ese milagro que Dios ha hecho en tu vida, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, le quiero decir, la iglesia primitiva llevaba el Evangelio por las casas. Dice que ellos, aún cuando nace la iglesia en Pentecostés, dice la historia que ellos prestaban el templo de los judíos, el templo judío. Cuando dice y todos los días en el templo y por las casas, cuando dice en el templo, no era un templo de la iglesia, era el templo judío en aquel tiempo en Jerusalén. Los comentaristas dicen que pasaron decenas de años hasta que hicieron un templo así como este. Ellos iban en las casas. Quiero que tú leas Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2:46. Vamos a leer unos pasajes. Ahora, la manera más eficaz de ganar almas es ir a las casas de la gente o de los mismos creyentes, pero invitando a otras personas a que lleguen y hablarles del Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? En Hechos capítulo 2, versículo 46, ¿qué dice la palabra de Dios allí? 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia del primer siglo iba en las casas, grupos pequeños, iba en las casas ahí. ¿Y dónde aprendieron eso? Al Señor Jesús. En Marcos 2, Jesús entró en una casa y en la casa sanó al paralítico, le perdonó sus pecados, lo salvó, ministró allí. Fue a la casa de Marta y María, capítulo 10, verso 38 de Lucas. Entró en la casa de Zaqueo, capítulo 19, verso 5 en adelante hasta el 10, y salvó a Zaqueo. Las casas. Por eso la iglesia primitiva comenzó a practicar esto. Y dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero hoy usted no quiere asistir en un grupo pequeño. Es la visión de la iglesia, es la visión del pastor Omar. En el templo aquí para celebración y las casas para evangelización. Importante. Todos tenemos que asistir a un grupo célula, a un grupo pequeño en las casas. Es importante. Si no, solamente vamos a estar nada más encerrados en un templo. Menos mal si no hay un texto que avale, pero aquí dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Lea Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días, yo no sé si los 7 días de la semana, o está queriendo decir que todos los días de actividad o de actividades que tenían. El caso es que y todos los días en el templo y por las casas no dejaban, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo entiendo que creo que en el templo predicaban para salvación y en las casas enseñaban para edificación. Porque Jesús predicaba y enseñaba y sanaba. Es lo que nos muestran los evangelios del ministerio del Señor Jesucristo. Predicaba, enseñaba y sanaba. Es lo mismo que nosotros debemos hacer, los ministros de los conexos o los dirigentes de células y los pastores. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí asisten en un grupo célula, un grupo pequeño en la iglesia? A ver, ¿puede levantar la mano? A ver, vamos a ir práctico. ¿Podemos ponernos de pie los que asisten en un grupo célula? Y si usted no se puso de pie, quiere decir que no asistes y te vamos a colocar en uno. Solo queremos que te involucres. Entonces hay varios que no asisten. Véanlo, chequenlo, hermano, de dónde viven los hermanos y háblenles de que necesitan estar. Porque en los grupos pequeños o en las células hay algo que se llama la evangelización. A través de los grupos pequeños cumplimos la gran comisión. Y esto vuelvo en el primer gran propósito. Es ahí donde demostramos que amamos a Dios y amamos lo que Dios ama. Porque Él me amó primero, por eso me salvó. Por eso vino a salvarnos. Me amó. Y también al mismo tiempo podemos cumplir el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo demuestro amar a mi prójimo si ni siquiera le hablo del evangelio, le comparto el evangelio para que sea salvo o salva? Es más fácil en los grupos pequeños. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesucristo daba sermones, como el sermón del monte. Daba enseñanzas, pero también sanaba espiritualmente y físicamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lea Hechos 12:12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Está hablando de Pedro el apóstol, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Estaban orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y si bajamos al verso 5, vemos que esa oración era una oración sin cesar, porque el apóstol Pedro estaba en prisión. Hermano, en las casas oramos, en las casas puede haber milagros en las casas. Mira, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y eso provocó que un poderoso ángel descendiera en la cárcel y liberara a Pedro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay poder en la oración, mueve la mano de Dios. Así que es importante, hasta en las casas se ora, se enseña, se adora también, pero también se evangeliza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a leer el capítulo 10 de Hechos ahora. Capítulo 10, solo es bajar 2 capítulos de Hechos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana, del verso 1, capítulo 10, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como en la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora
hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Mandó a buscar a Pedro y Pedro llegó hasta su casa. Vamos a leer el versículo, creo que es el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ya ve, es lo que tenemos que hacer. Antes que llegue el ministro, usted convoque a su familia, a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando llegó Pedro, hermano, dice la Biblia que hasta Cornelio quiso adorar a Pedro por el tremendo poder que traía Pedro. Mas Pedro en el verso 26 dice que le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y así comenzó a decir que estaban listos para oír la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 44, Pedro comenzó a testificar desde el 42. Y en el 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice la Biblia: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, en la casa de Cornelio hubo milagro, se derramó el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio hubo evangelismo, se invitó amigos, familiares, parientes, y así cumplían la gran comisión. Cuando tú ganas un alma, estás demostrando verdaderamente que amas a Dios y que amas lo que Dios ama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que en las casas es importante. Vamos a leer otro pasaje, 20:20 de Hechos. El apóstol Pablo habla esto. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El enseñar públicamente es como ahora, pero también en las casas se enseña, se predica. Así que es importante que nosotros veamos esto y que lo cumplamos, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Necesitamos estar en grupos pequeños, es importante estar. Y el que ha descubierto o ha recibido la revelación del libro de los Hechos, aún la iglesia primitiva, hermanos, comenzó en una casa. Si tú leyeras Hechos 2, dice que cuando vino el estruendo que llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. En una casa comenzó la iglesia. Y ese no era el templo, era un aposento donde oraban. Vemos entonces que la iglesia primitiva iba en las casas. La iglesia de hoy solo está en edificios, en templos así. No es que esté mal, pero dice por el templo y por las casas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que también dice que el tamaño en la iglesia primitiva era grupos pequeños. No había templo. Pasaron decenas de años, no hacían ningún templo. Iban en las casas. Hasta el día de hoy hay ministros, hay pastores que tienen hasta 1000 miembros y no tienen templo, solo las casas. Y en un determinado tiempo, por ejemplo cada mes o algo, rentan un local, rentan un estadio y ahí hacen un culto masivo. No es que esté mal que hagamos el templo, mas sin embargo, a pesar que tenemos un templo, pero ¿de qué sirve si está vacío también? La iglesia de hoy, grande y no se da a conocer. En los grupos pequeños nos damos a conocer, en las casas. Aquí no nos damos a conocer, solo estamos aquí cada domingo. El programa de la iglesia del primer siglo es a diario, cada día. La iglesia de hoy, una vez a la semana, semanal. El sistema de ayuda de la iglesia primitiva era unos a otros.
Hay un sinfín de pasajes que habla, servidos unos a otros, amados los unos a otros, si debemos los unos a otros y más. Pero la iglesia de hoy es pastoral. Solo recurren al pastor, todo el pastor, nadie quiere hacer nada. Pero no, tú tienes un potencial. Hay mucho potencial dentro de la iglesia, en las sillas. Hay mucho potencial. Las relaciones en aquel tiempo eran transparentes, era muy cercana. Los discípulos tenían comunión unos con otros. Pero la iglesia de hoy es remota, poca transparencia. O sea, de lejos. Casi no hay cercanía los unos a los otros. El discipulado de la iglesia primitiva era directo, así, palabras. No había el Nuevo Testamento, lo que habían oído y visto de Jesús. Hoy en día hay mucha imprenta, hay veces solo damos un folleto a alguien y no está mal, o un libro, o le compartimos un video de las redes, nada más. Pero no hay nada comparable con que de persona a persona hablas, platicas, convives con la gente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La tarea de los líderes de la iglesia primitiva era equipar a los santos para el ministerio. Efesios 4, 11 y 12. La iglesia de hoy cumplió un programa, solo cumplió un programa. Llegamos al culto y punto, y ya. Nadie más quiere trabajar, nadie más quiere estar en movimiento. Es importante estar en movimiento. La oración de la iglesia primitiva era diaria y mucho énfasis. La iglesia de hoy, limitada, muy limitada. La gente no ora, limitada. No ora, no se intensifica en la oración. Tareas pastorales es moldear a los creyentes. La iglesia primitiva eso hacía, moldeaba, enseñaba. Hoy nada más predicar y nada más. La expectativa de los miembros de la iglesia primitiva, ¿cómo era? Los miembros están en la expectativa, esperando algo. La iglesia primitiva ministraba a otros, los servía a otros. La iglesia de hoy solo asiste, diezma y trabaja en un programa. Hay veces ni asiste, hay veces ni diezma, porque no ama a Dios ni ama lo que Dios ama. Esa es la realidad, y no lo estoy diciendo molesto, lo digo con mucho lamento. Ama a Dios y ama lo que Dios ama. Hágalo, hermano. La visión de la iglesia primitiva, grupos pequeños, es el núcleo, el centro de su visión. La iglesia de hoy es congregacional. Ahí está. Las palabras claves para la iglesia primitiva es ir y hacer discípulos. La palabra de la iglesia de hoy es un crecimiento limitado. Mentalidad de rebaño nada más. Un pequeño rebaño de 15 ovejitas o 10 ovejitas y un pastorcito allí. Pero la mentalidad que debemos tener debe ser apostólica. Expander el reino de Dios. Mentalidad de reino. Entiéndase eso. Lo que yo quiero es que mucha gente se salve. Y primero usted y yo estamos firmes para poder salvar a otros. Amar a Dios y amar lo que Dios ama es algo tan tremendo, es algo tan poderoso, es algo tan glorioso, es algo que trae fruto, es algo que levanta la iglesia. Cuando amas a Dios, hermano, es como cuando amas plenamente a tu esposa, te vuelves loco por ella. Así también cuando amamos a Jesús, aunque nos digan que estamos locos, pero locamente enamorados de Él y de su obra. Y nos gozamos en su presencia, nos gozamos en los cultos, porque lo amamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, mire, ponte de pie. Gloria a Dios. Hermano, ¿quieres amar a Dios y amar lo que Dios ama? Si tú amas a Dios, te vas a amar a ti mismo,
que es autoestima. No estoy hablando de un amador a sí mismo que es un egoísta, que habla 2 Timoteo 3:1. Amadores de sí mismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que te ames a ti mismo, o sea, que no te menosprecies, que te ames con el mismo amor con que Dios te ha amado. Y puedes amar al prójimo y amar lo que Dios ama. ¿Cuántos quieren ver que la iglesia siga creciendo? Si tú quieres ver que la iglesia siga creciendo, tienes que amar a Dios y amar lo que Dios ama. Lo primero que Dios amó eres tú. Ámate y ama al prójimo, ama al perdido. ¿Cómo demuestro amar al perdido? Cuando siento lo que le está pasando y hago algo por él o por ella. Es eso. Ese es amar lo que Dios ama. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que ya amamos a Dios y amamos lo que Dios ama? Cuando con todo mi corazón, cuando alguien me pide una oración, cuando alguien me pide una visita, hasta no tengo que esperar que me lo pida, yo voy a hacer planes de evangelismo, ir y visitar. Pero si queremos ver una iglesia grande y salvar más gente, hermano, vamos a ver la gente, la iglesia llena. Incluso hay días que podemos hacer cultos allá afuera, porque no damos en el templo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que en este momento hemos terminado con esta enseñanza de los dos grandes propósitos de Dios para nuestra vida. Después de salvarnos, antes de llevarnos al cielo, es amar a Dios y demostrarlo glorificando su nombre, confiando en Él, obedeciéndole y reflejando su carácter. Y dos, cumplir la gran comisión, amar lo que Dios ama, ganar almas para Dios. ¿Alguien quiere amar a Dios y amar lo que Dios ama, ganando almas? Quiero que como miembro te comprometas y lo demuestres y vengas. O sea, que no seas nada más un creyente del montón, que seas un discípulo, que no seas un creyente nada más religioso, nada más una vez a la semana y ya. Vamos a trabajar juntos, unidos. Quiero que alguien se comprometa. ¿Y cómo hacerlo, pastor? Bueno, viniendo al altar y decir, pastor, con solamente pasar me está diciendo, pastor, entendí el mensaje y yo lo quiero poner en práctica, quiero amar a mi Dios. Primero llenarme de alabanza, de adoración, exaltación, de oración, que yo esté ungido para que yo pueda amar a lo que Dios ama. Si no amo a Dios, es difícil amar al perdido. ¿Alguien quiere en este momento? ¿Cuántos de los que están aquí quieren testificar asistiendo a grupos pequeños, llevando invitado y con el tiempo invitarlo aquí? Invitarlo para que llegue y reciba a Jesús en su corazón y salvar esa alma. Salvarlo para que un día esté gozando de la presencia de Dios en la eternidad. ¿Cuántos de los que están aquí, mis hermanos? Los que asisten a grupos pequeños, no solamente asista, sino confraternice, evangelice, sino que también edifícate. Importante. Gracias, hermano Rubén. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere comprometerse para que todos juntos amemos a Dios y cumplamos la gran comisión? ¿Te comprometes para asistir a grupos pequeños y amar a Dios, llegar a la celebración y poder ganar almas a través de los grupos pequeños?